Espero que el día de hoy estén Matiosh. También les puedo decir Achiquea Banon, que significa ¿cómo estás? Achiquea Banon. El día de hoy vamos a trabajar la página 21 del libro. Sería ya la segunda unidad. Recuerden que vamos despacito, pero bien trabajado. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con su página 21? Usted va a leer esa información y va a elaborar un resumen. Para el que todavía no tiene el libro, yo creo que ya son muy pocos los que no tienen. Me hacen favor de hacer una investigación sobre las comunidades mayas. Una investigación no mayor de 3 páginas, con su carátula, por favor. Vamos a trabajar la página 22 de nuestro libro, que es el vocabulario inicial, y las primeras 5 palabras son adjetivos calificativos en español, y en cachiquel la pregunta que utilizan es achique urbaniquil, ¿cómo es? ¿Cómo es algo? Puede ser grande, pequeño, feo, flaco, gordo, pero hoy solo vamos a ver 5. Los primeros que vamos a ver los vamos a ver en este video. Aquí se los dejo. Security Hochel, la Utsawech, Achiqueabanon, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a aprender el uso del escaneo del código QR en nuestro libro de idioma cachiquel. Como ha ido evolucionando la tecnología, pues ya no se usa CD, sino que se usa este código QR. En este momento lo voy a seleccionar. Vamos a ver. No lo quiere leer. Aquí está. Le voy a dar clic en el enlace que me dio. Les voy a enviar el enlace y el código QR para que ustedes lo identifiquen. Miren, si se dan cuenta, nuestro libro se divide en varias unidades. Y la primera unidad es en la que estamos ahorita. Ya la estamos terminando. Vamos aparentemente lento, pero me gusta porque estamos aprendiendo. Vamos a recibir el día de hoy la clase número 5. Miren, hoy vamos a aprender a decir achiquerro baniquil, que significa cómo es. En español serían los adjetivos calificativos. Vamos a ver. Sí, aquí está. Bueno, entonces el primer adjetivo calificativo que vamos a conocer, o cómo es, solo vamos a conocer 5 el día de hoy. El primero es este. Miren, recordemos que este animal, el año pasado lo vieron, se llama Tish. Nim. Bueno, entonces está diciendo grande. Estamos viendo los adjetivos calificativos o el achiquerro baniquil, que significa como es. Esto es grande. Nim. Si yo quiero decir el elefante es grande, voy a decir ri nim tish. Se habla en diferente orden que el español, ¿verdad? Muy similar al inglés, que primero va el adjetivo calificativo y luego va el sustantivo. Sigamos con nuestro próximo adjetivo calificativo. Este es pequeño, y pequeño se dice Koolsh. Koolsh. Y como es un gato, yo voy a decir ri koolsh mes. El gato es pequeño. Muy bien. Ahora seguimos. Si hay una vocecita por ahí, es de mi hija, ¿oyeron? Seguimos aquí. Y esta es una flor. Jebel. Jebel. ¿Se recuerdan que muchas veces con el caballito, con las vacas, les he dicho qué hermoso, qué bonito? Eso es. Si yo voy a decir la flor es bonita, voy a decir ri jebel kotzig. La flor es bonita. Esto significa bien.
ustedes ya lo saben porque muchas veces lo hemos dicho. A ver si adivinan, se dice así. uts. 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 Mire, este es el adjetivo calificativo, es importante. El dinero, bueno, en este caso el billete es importante, ¿verdad? Oigamos cómo se dice importante. Okel. 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 Para ustedes, ¿qué es importante? Cuéntenme sus comentarios cuando hagan el comentario de clase. Bueno, esta es nuestra hoja de trabajo que tiene los 5 vocabularios que vimos el día de hoy. Tiene nim, kool, hebel, uts y okel. En el primer inciso les indica que deben de ver el enlace, por favor, o leerlo con el QR, el código QR. Lo que yo quiero que trabajen es esto. Sí y no, del inciso 2. Ja, manek. Usted va a contestar sí y no. Entonces dice, la primera pregunta. La ko hun kool tish. La ko hun kool tish. ¿Qué está diciendo? El elefante es pequeño. Un elefante es pequeño. Kool tish, elefante, kool pequeño, hun uno. Y el elefante es pequeño, la traducción. ¿Usted cree que el elefante es pequeño? Si usted cree que el elefante es pequeño, entonces coloque sí, que es ja. Y si cree que el elefante es grande, coloque que no, que es manek. Siguiente pregunta, dice, la ko hun nim tish. El elefante es grande, tish es elefante, nim es grande, hun es una y la ko sería la traducción. Un elefante es grande. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Entonces pongo ja. Siguiente pregunta. La ko hun kool mes. Un gato es pequeño. Ustedes me dicen sí o no y contestan ahí ja o manek. La siguiente es un gato es grande. Ustedes colocan sí o no. Siguen al siguiente inciso. La okel rimes. El gato es importante. El gato es importante, sí o no. Bueno, si es la mascota de la familia es importante, ¿verdad? Por ejemplo, para mí un gato no es importante porque yo no tengo una mascota que sea un gato. Para mí no es importante. Pero si usted tiene una mascota que es su gato y lo quiere mucho, sí es importante. Entonces coloca ja o manek de acuerdo a su pregunta. Siguiente. La hebel rikotzig. ¿Qué dijo? A ver quién me dice. Esto lo saben ustedes. ¿Es bonita la flor? ¿Sí o no? Sí, entonces usted pone ja. La ko hun hebel y shock. ¿La señora es bonita? Bueno, hay señoras bonitas y señoras feas. Usted coloque ahí de acuerdo a la señora que está viendo. Bueno, en realidad todos son bonitos ante los ojos de Dios. Ahora pongan la ko hun ko la chin. ¿Qué dice aquí? El señor es pequeño. Hay señores chiquitos. Entonces, depende del señor que usted esté viendo. Pone ja o manek. Pasamos al trabajo número 3. Dice Samaj. Dibuje lo que a continuación se le solicita. Hun hebel kotzig. ¿Qué dice ahí en español? Un hebel kotzig, una hermosa flor. La dibuja ahí. Siguiente. Hun nim che. Che es árbol. Un árbol grande. Dibuja usted su árbol. Y dibuja hun kool tzi. Un perro pequeño. Tzi es perro, kool es pequeño y hun es una, ¿verdad? Un perro pequeño. Vale.
Solamente eso sería. Hay más actividades allá abajo, pero yo no quiero que usted se complique la vida. Con esas dos estamos muy bien. Que Dios les bendiga y que tengan un bonito día. Es todo por el día de hoy. Recuerden usar siempre su mascarilla porque todavía estamos en mucho riesgo. Que Dios los bendiga, se les aprecia y estoy muy feliz de que han tenido la mayor parte de personas comunicación y me han mostrado las cosas que han ido aprendiendo en clase. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.